Buenas tardes a todos los presentes. Para dar formalidad a esta sesión ordinaria, les comento que nos encontramos de manera presencial en este salón de cabildos para dar cumplimiento a lo estipulado en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113, 115, 116 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, 15, 27 y 28 de la Ley Orgánica Municipal en el Estado de México. Buenas tardes, señor síndico, regidora, regidores, señora secretaria, directores e invitados que hoy nos acompañan. Para poder continuar con el desarrollo de esta 26ª sesión ordinaria pública de cabildo resolutiva, señora secretaria, le solicito de lectura el primer punto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. Buenas tardes a todos los integrantes del honorable cabildo. Buenas tardes, señores directores, directoras y algunas otras personas que nos acompañan. Le informo, presidenta, que el primer punto del orden del día corresponde a la lista de asistencia y declaración del quórum. Gracias. Haga usted el favor de desahogar el primer punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Con el permiso de los presentes a esta sesión de cabildo, procedo a verificar la asistencia de los integrantes de este cuerpo edilicio y la posible existencia de quórum legal para sesionar. Victoria Aurelia Víquez Vega, Presidenta Municipal Constitucional de Melchor Ocampo. Presente. Juan Pablo Ortiz Zúñiga, Síndico Municipal. Presente. Fanny Trujillo Espinosa, primera regidora, ausente, e informó que se encontraba enferma, justificó su falta. Reyes Martínez Blanca, segundo regidor. Presente. Prisa Escalona Pérez, tercera regidora. Presente. Israel Ávila Navarrete, cuarto regidor. Presente. María de Jesús González Bautista, quinta regidora, también justificó su inasistencia porque se encuentra enferma. Gerardo Isidro Granados Robles, sexto regidor. Presente. Armando Genaro Rivero Piña, séptimo regidor. Me permito informar a ustedes que hoy están presentes 7 integrantes del honorable cabildo, por lo que puedo informarles, señora presidenta, que con fundamento en los artículos 20 y 30 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, es procedente declarar la existencia de quórum legal para instalar formalmente esta sesión de cabildo. ¿Es cuanto? Señoras y señores integrantes de este honorable cabildo, una vez realizada la toma de asistencia y la verificación del quórum legal, anuncio que siendo las 17 horas con 21 minutos del día 8 de julio del año 2022, declaro formalmente iniciada la 26ª sesión ordinaria pública de cabildo resolutiva de la Biblioteca de Melchor Ocampo, Estado de México. Señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día corresponde a la dispensa de la lectura y, en su caso, aprobación del acta correspondiente a la 25ª sesión ordinaria pública de cabildo resolutiva, misma que les fue circulada con anterioridad. Señoras y señores integrantes de este cuerpo edilicio, pongo a su consideración el proyecto del acta de la 25ª sesión ordinaria pública de cabildo resolutiva, que ya fue pasada con anterioridad. No sé si alguno de ustedes tenga alguna observación. No, de no ser así, señora secretaria, por favor someta a aprobación el acta de cabildo antes mencionado. Con gusto, señora presidenta. Señores y señoras integrantes de este honorable cabildo, someto a votación el proyecto de acuerdo por el que el Ayuntamiento Constitucional de Melchor Ocampo aprueba el acta de la 25ª sesión ordinaria pública de cabildo resolutiva. Quienes estén a favor, les solicito sírvanse levantar la mano.
Le informo, Presidenta, que el punto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Es cuanto. Agotado el punto, señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, de lectura al siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, Presidenta. El tercer punto del orden del día es lectura y aprobación en su caso del orden del día. Los puntos del orden del día son los siguientes. Primero, lista de asistencia y declaración de quórum, el que ha sido agotado con anterioridad. El segundo es dispensa de lectura y en su caso aprobación del acta de la 24ª sesión ordinaria pública de Cabildo Resolutivo, que también ha sido agotado. El tercer punto es lectura y aprobación en su caso del orden del día, que es lo que estamos realizando en estos momentos. El cuarto punto es turno a la Comisión Edilicia de Revisión y Actualización de Reglamentos de la solicitud que hace el licenciado Cruz Manuel Centeno Guzmán, coordinador de oficialías calificadoras, en relación a una adición que propone en el bando municipal. El quinto punto es relativo a la entrega y presentación del informe trimestral de las comisiones edilicias de Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Salud, Comité de Riesgos Sanitarios y Comité de Adicciones por parte de la tercera regidora Brisa Escalona Pérez. El sexto punto es propuesta, discusión y en su caso aprobación del nombramiento del nuevo director de Seguridad Ciudadana y Movilidad del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. El séptimo punto es informe que rinden al honorable Cabildo diferentes directores y coordinadores de la administración municipal en relación al estatus que guarda el proceso de certificación acorde a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México. El octavo punto es puntualización al punto número 9 de la 24ª sesión ordinaria pública de Cabildo de fecha 25 de junio del año en curso, en referencia a la ampliación de la campaña de regularización de construcciones dentro del territorio del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. El noveno punto es asuntos generales y el décimo punto es clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias. Estimados integrantes de este cuerpo de inicio, está a su consideración el orden del día. ¿Alguien desea agregar algún punto? Una petición ciudadana de parte de sindicatura. Yo también quisiera mencionar unas peticiones. Nada más. Mi lista de los ciudadanos que quieren el apoyo para el cambio en Tenepal, ya tengo la lista. ¿Para cuál es esa? Para el cambio de agua potable de Teno, del sistema independiente al municipal. ¿Y el regidor Genaro? Informe sobre la excavadora de Cabildo. Al no tener más comentarios, señora secretaria, por favor, someta a votación el proyecto del orden del día para esta sesión. Con gusto, Presidenta. Señores y señoras integrantes del honorable cuerpo edilicio, quienes estén a favor del orden del día que ha sido leído con anterioridad, sírvanse levantar la mano. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado el orden del día por unanimidad de votos. Es cuanto. Para continuar con el desarrollo de esta sesión, señora secretaria, le solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. El cuarto punto es turno a la Comisión Edilicia de Revisión
y actualización de reglamentos de la solicitud que hace el licenciado Cruz Manuel Centeno Guzmán, coordinador de oficialías calificadoras, en relación a la propuesta de una adición al bando municipal. ¿Quién es el secretario de la comisión? Entonces, al estar ausente la regidora Fanny, se le hace entrega a la secretaria de la comisión, regidora Brisa Escalona Pérez, para que haga una relación correspondiente. Señora secretaria, por favor, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es entrega y presentación del informe trimestral que rinde la doctora Brisa Escalona Pérez relativo a las comisiones edilicias de Educación, Cultura y Deporte, Comisión de Salud, Comité de Riesgos Sanitarios y Comité de Adicciones. ¿Es cuánto, presidente? En este momento le cedo la palabra a la tercera regidora, doctora Brisa Escalona Pérez, para que dé su informe. Gracias a todos. Bueno, voy a hacer entrega el día de hoy de los informes. El primero es el de la Comisión de Salud, donde viene un diagnóstico, una visión, hay objetivos y bueno, mencionar que esos son los avances que se han realizado por parte del personal del ayuntamiento, asimismo el personal del DIF, y bueno, este informe ya fue circulado a lo que es el gobierno del estado, donde ya fue aceptado como entrega. Asimismo, de la Relación de Educación, Cultura y Deporte, de los acuerdos de las actividades de lo que fue el mes de enero a lo que es el mes de diciembre. Aquí son proyectos a corto mediante la regulación. También la entrega de este informe, presidenta. De la Comisión de Adicciones también se da o se agrega una introducción, una visión, un diagnóstico con base a los registros con apoyo de UNED y mapa de Portugal, que nos arrojaron con base a los números clínicos de las adicciones en su genera. Bueno, también lo va a mirar. Y por último, lo que es el Comité de Riesgos Sanitarios. Aquí están las acciones que en conjunto con el ayuntamiento, la presidenta, se han realizado en pro de los ciudadanos. Y de nada más mencionar que estos informes fueron aceptados. Recordar que se entregan de forma trimestral. Bueno, ojalá que se pueda realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Los revisamos y les hago llegar a todos ustedes la presentación, por favor. Nos vamos al sexto, ¿no? Sí. Agotado el punto y después de la explicación de la regidora Brisa, señora secretaria, para continuar con el desarrollo de esta sesión, de lectura al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. Propuesta, el sexto punto es el relativo a la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento del nuevo director de Seguridad Ciudadana y Movilidad del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. ¿Trae ese currículum? ¿Trae ese currículum? Sí. No, Este es para mí. sí. Compañeros síndicos, regidores, secretaria de ayuntamiento, directores que nos acompañan. Como ustedes saben, bueno, pues el comisario, el ciudadano Alejandro
García Pérez pues se retira, ya parece ser que salió su dictamen por su jubilación y bueno, ustedes saben los problemas que tuvo de salud y la muerte de su papá, entonces bueno, pues se retira y pues dándole la confianza al licenciado Arturo Miguel Gaspar, que venía desempeñando desde el mes de marzo el cargo de subdirector. Bueno, pues hoy yo quiero pedirles, darles la confianza al licenciado para que él tome las riendas de lo que es seguridad pública. Y bueno, pues ya les compartió su currículum, es licenciado en Derecho, titulado con la maestría en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Su titulación está en trámite y bueno, yo espero que nos las haga llegar. El día de ayer les daba una explicación y hace ratito les explico también. Vive en Cuautitlán, tiene ahí varias constancias, diplomados y cursos acreditados, entre ellos acrobacias en motopatrullas, geografía y vialidad, instrucción militar, cursos básicos para la Policía Municipal y Estatal, el sistema penal acusatorio, técnicas y tácticas policiales, la función policial y su eficacia, final respondiente, procesamiento del lugar y de los hechos, curso, mando medio preventivo. Y bueno, pues ahí tienen su actividad profesional, soldado de materiales de guerra del Ejército Mexicano, Policía Estatal del Estado de México, Policía de Tránsito Municipal en Cuautitlán, instructor de acrobacias en motopatrulla en Tultepec, Policía de Tránsito Municipal en Tultitlán, subdirector de Seguridad Pública y Tránsito en Tultepec, jefe de turno, jefe de servicios, comandante del Grupo Especial, comandante general de Tránsito y comandante de Seguridad Pública, jefe de escoltas del presidente municipal de Cuautitlán, jefe de escoltas y asistente del diputado federal del Distrito 37, director de Tránsito y Vialidad en Tezayuca, Estado de México, y bueno, estuvo aquí en ayudantía y protección a Presidencia Municipal y a partir de marzo adquirió la Subdirección de Seguridad Ciudadana y Movilidad. Su objetivo profesional lograr dignificar y fortalecer las corporaciones municipales, restituyéndoles la confianza y el respeto de la ciudadanía, ya que al ser el primer nivel de contacto con la comunidad se tiene una noción privilegiada de las conductas y actividades sociales de las personas y por consecuencia de las acciones antisociales y de actos contrarios a las leyes, reglamentos o órganos municipales. Dignificación, fortalecimiento, confianza y respeto en los rectores de la Policía Municipal. Pues está la propuesta, repito, el día de ayer tuvimos una plática informal, hace rato les expuso un plan de trabajo, no sé si alguien tenga algún comentario. Bueno, pues nada más al ser aprobado, señor comisario, yo solicito que la prioridad sea la seguridad de los ciudadanos, la integridad, y yo confío y solicito pues, que también se realicen los protocolos con base a los derechos humanos. Y yo quiero un municipio seguro, y yo confío en que usted lo va a realizar. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Con permiso de este honorable cabildo, quiero manifestarle al licenciado Gaspar que de parte de su servidor pues existe la confianza. De igual manera creo que la confianza está depositada en la presidenta municipal porque ella es quien realiza la propuesta, y en caso de que usted sea nombrado comisario, pues encomendarle y reiterar lo que nuestra compañera regidora Brisa Escalona mencionó. Lo que queremos es la seguridad de la ciudadanía. Yo de manera personal sí le solicitaría que todo su actuar, al igual que como lo he mencionado reiteradas ocasiones cuando se nombra a un titular de área, que su actuar sea dentro del marco de la ley. Porque, bueno, obviamente usted, su objetivo profesional quiere dignificar a la corporación, y eso solamente se va a hacer si su actuar está en estricto apego a la ley, siempre y cuando también no se vulneren los derechos humanos de los habitantes de nuestro municipio. De mi parte, pues sería todo, y pues esperando que se mejore esa área
tan importante del ayuntamiento, pues tengamos ese resultado. Es bueno. Licenciado, muy buenas tardes, con su permiso a todos. Yo sigo el dedo del renglón. Tristemente, la que veníamos subiendo, viene una camioneta con trabajadores. Como le digo, no nos están dando los motociclistas a ver, a secar el mundo, ¿no? La verdad sí es que por ahí necesitan poner un poquito de orden, porque ya se lo comenté yo desde ayer y hoy tristemente lo vuelvo a ver. Ojalá y nos pueda echar la mano por ahí. Cuando vemos el sentido de la banda, no hay que apoyar a la gente, porque de eso vive. Pero pues, si no cometen una infracción, yo creo que no tendría por qué detenerlos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Licenciado González, de aprobarse la propuesta para el cargo que se están mencionando en los comisarios de las certificaciones que de todo lo que la ley pide. Entonces, ahí para que comiencen a dar acciones y llevar adelante la legalidad para que también, pues, una vez que estén en funciones, debemos esa de la legalidad que hemos intentado. Nos buscamos. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, gracias. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes. Me quito el conjunto. Si me permiten hacer una pequeña enseñanza, partiendo de presentarles archivo del trabajo que me ha acompañado desde mediados de marzo, el trabajo que me confirió la Comisión Nacional para sacar adelante la Comisión está incluido en el plan de Andrés Payares. Este lado está levantando una Rodríguez y el monte de Moral de López. De este lado, son los más que han estado trabajando desde el 15 de marzo a la fecha. Les voy a contar un guión de trabajo en relación a si es aprobada el nombramiento ahorita como prospecto. Les voy a hacer unas pequeñas cosas también, por favor, de escuchar. La Ciudad Nacional es una función a cargo de la Federación de los Estados y Municipios en el respectivo ámbito de su competencia, en relación a las violaciones de las leyes, reglamentos o mandos. Por consecuencia, la actuación de cada corporación es de una naturaleza distinta. Enfocándonos en el objetivo de la Policía Municipal, el cual concentra en atender situaciones de violencia intrafamiliar, riñas, vandalismo, hechos de tránsito, delitos de banco, entre otros, podemos resumir que la actuación de la Policía Municipal se basa en la esencia de ser en contacto con la comunidad, teniendo una noción privilegiada de las actividades sociales y por consecuencia definitivas en las zonas y entornos que recorre en su patrullaje. El Ayuntamiento de Ochoa puede apostar a la identificación y fortalecimiento de su Policía Municipal, siendo esta el central para preservar la integridad y paz pública de sus habitantes, así como salvaguardar sus derechos, libertades y bienes. Las acciones que desarrollen en el ejercicio de su función contribuirán al establecimiento permanente de la seguridad ciudadana que tanto reclama a la sociedad. No solo la capacitación y actualización de protocolos de actuación redundan en un desempeño de la función policial. El debate en torno a la ineficiencia de las operatividades es innegable. La pérdida de la confianza y el respeto de la ciudadanía en sus instituciones de seguridad recae en el lineamiento de los delitos, tanto de banco como de alto impacto. El robo de transportes a usuarios del transporte público, automovilistas, a casa habitación, a negocios son una constante diaria en la vida de los habitantes de cualquier municipio. Esto se debe a las instituciones con violencia, homicidios y desapariciones de personas, sobre todo de menores y mujeres, entre muchos más delitos. Es por ello que en la medida en que se incremente, fortalece, capacite, actualice y sensibilice esta corporación, se tendrán los resultados
desarrollo de una organización estratégica real y funcional para poder solventar las necesidades en materia de seguridad ciudadana y movilidad que tanto reclama la sociedad de este municipio de Michoacán. Dos comentarios más en relación a la estructura de la corporación, de lo que es la Dirección de Seguridad Ciudadana de Michoacán. Nos encontramos a la comisaría con una insuficiencia y deficiencia de calidad personal operativo. Nos encontramos con una falta de actitud de servicio, falta de capacitación, organización, equipo policial, mal uso o desuso de instalaciones, parque vehicular y campamento. Nos encontramos con la desconfianza de la sociedad en sus instituciones de seguridad ciudadana, malas condiciones laborales, deficientes y carentes de prestaciones, incentivos y seguros por actos relevantes, horarios y jornadas de trabajo excesivos, generando en los eventos fatiga física y mental, uso irracional de la fuerza, hipertensión, ansiedad, apatía y sobre todo abuso de autoridad y derechos de trabajo. Una deficiente utilización del centro de mando y sus tecnologías en favor de la interacción y unión de ciudadano con el ciudadano. ¿Cuál es la estrategia que vamos a llevar a cabo? Es el incremento del estado de fuerza del personal de manera cuantitativa, pero sobre todo cualitativa, profesionalizar y actualizar de manera periódica y permanente a todos los elementos operativos. Generar resultados de policías de proximidad para que las personas conozcan a sus policías de cuadrante o de sector y con eso generar confianza en el fenómeno policía, ciudadanía y gobierno. Solicitaremos hacer uso de los recursos presupuestales para de manera directa beneficiar a los policías con las herramientas adecuadas de trabajo, pero sobre todo estimularlos para un eficiente desempeño en toda su jornada laboral preventiva. Generamos una coordinación con el centro de mando estatal, el C5I, con la Policía del Estado y la Guardia Nacional para gestionar el equipo de respuesta en cualquier opción. Delegaremos funciones no responsabilidades. Delegaremos funciones no responsabilidades de un organismo que contemple todas las actividades para la eficiente prestación de los servicios, seguridad ciudadana, prevención del delito, policía de género, policía de velocidad, policía de movilidad, GOPES, grupo de operaciones especiales de seguridad, siempre enfocado para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los michoacaneses. A continuación se va a ver cómo funciona el plan de estrategia, el plan de trabajo. Si nos favorece, vamos a realizar a partir de en cuanto nos dé indicaciones la presidenta municipal y los adelante, vamos a ver eso. Nuestros asistentes, buen día. A través de estas palabras, me permito permitirme dar una sesión en práctica a este plan de trabajo de seguridad ciudadana y movilidad para el municipio de Michoacán, el cual tiene como objetivo primordial el mantener la paz y orden público, resguardar los bienes, muebles e inmuebles de toda la comunidad social, aceptar el funcionamiento de las personas en todo vínculo con el municipio de manera breve y directamente los pobres. Este plan de trabajo esencialmente para el desarrollo de este proyecto articula los pasos que se deben de dar para lograr el objetivo deseado, mejor seguridad, establece objetivos demostrables y define las medidas. Este plan de trabajo eficaz nos guía a lo largo del ciclo del proyecto y nos permite lograr un resultado colaborando con el equipo de trabajo con el que se encuentra, desarrollando los siguientes objetivos, estrategias, tácticas y entrenadores. Como objetivo primordial, esta comisaría de situación de movilidad deberá desarrollarse de una manera óptima en todas las áreas que integran, para así poder ofrecer un servicio de calidad y eficiencia a los habitantes del municipio de Michoacán, garantizando el derecho a la seguridad ciudadana y movilidad, manteniendo por sobre todas las cosas un estado de derecho, mayor y menor convivencia social, espacios públicos más seguros, así como un mejor desplazamiento en la vida pública. En términos generales, en donde los habitantes de Michoacán se sientan seguros, que sepan que su policía está a su servicio y para apoyarlos en todas las situaciones de la vida. Nuestra estrategia principal es aprovechar mejor
a esta Consejería de Seguridad de Movilidad de nuestro campo, el personal es una manera prima, el cual se debe capacitar de manera constante, mejorar sus condiciones laborales, la dignificación policial, mejores horarios, seguro de vida, el hacerles saber que su buen desempeño laboral es importante, permitiéndoselo mediante estímulos, ascensos y gratificaciones. El convencido de ser parte del proyecto, mejorar los recursos materiales, equipos de radiocomunicación, unidades, uniformes, instalaciones. Cabe mencionar que esta parte ha sido atendida de manera muy puntual por este titular de cabina. Por el momento, nos limita la cantidad de personal, pero sabemos el compromiso que se tiene con la seguridad y en referencia a esta parte, nos queda claro que será subsanada para poder ejecutar los resultados deseados. Las tácticas que debemos aplicar al interior de las comisarías de la Ciudad de Movilidad de nuestro campo serán el detectar a las personas idóneas para estar al frente de cada área que integra esta comisaría. Y en este caso, si hace falta con estas, respaldarlos y apoyarlos con el buen desempeño de sus funciones, con los canales de comunicación adecuados para así, de manera ordenada, cada área sea mayormente productiva en favor de los objetivos expuestos por la prioridad. Dentro de esta parte se presenta un diagrama modificado al que aplica actualmente para la prevención y aprobación. Punto 4. Entregables. Este punto, y uno de los importantes de nuestras anteriores, se evaluará de manera periódica a cada una de las áreas que integran esta Consejería de Seguridad de nuestro campo, con el único objetivo de saber si se sigue la ruta correcta y en su defecto redireccionar para alcanzar las metas deseables. Estas evaluaciones consistirán desde los resultados expuestos en informes periódicos, así como el aprovechamiento de los recursos con los que se cuentan. También las evaluaciones se tienen que realizar en campo, con los medios periódicos como autoridades sociales, líderes sociales, comerciantes, empresarios y habitantes en general de este municipio, para crear un ambiente de sentimiento de mayor seguridad. A continuación, debemos enfocar en qué consiste la integración en materia de operatividad, que son los agrupamientos. Derivado de la actual incidencia delictiva del municipio, tenemos que referenciar la condición de delitos, destacando delitos como delitos contra la salud, robo de vehículo, robo en vía pública, robo al local comercial, robo de autopartes, homicidio, violencia familiar, entre otros, así como diversas faltas administrativas como alteración al orden público, conducir algún vehículo automotor y hablar por teléfono, no respetar la señalética instalada de la vía pública, entre otras faltas. Por lo anterior, se tiene al área operativa de esta Consejería de Seguridad de Movilidad de nuestro campo distribuida en los siguientes agrupamientos: Policía Municipal Preventivo, anda gran número de patrulla de servicios que quedan, los COPES, grupo táctico, sobre la patrulla, patrulla y la unidad canina, la movilidad, local de patrulla y motopatrullas, unidad de prevención de peligro, la patrulla y oficina de atención, el C2, vigilancia y sala de telecomunicación. El organigrama, no sé si lo da la municipal, la dirección de movilidad, la subdirección de la oficina de operativo, a su vez, derecha e izquierda, la coordinación del centro de mandos de dos, información estadística y digitales, las cosas especiales, el centro táctico, la coordinación del delito, jefes de sector y cuadrantes, personal de apoyo y servicios, personal de parapilla, reglas y el banco de armas, la coordinación pedagógica de la comercial, la coordinación de movilidad y transporte, seguridad educativa, coordinación de ingeniería y producción, se desprende la coordinación administrativa, departamento jurídico, asuntos internos y comisión de honor y justicia, particular de reparaciones, recursos humanos y materiales. La unidad de educación vial, las motopatrullas de vialidad, personal patrullero de servicios, la unidad de accidentes viales, secretario de área, los de datos, se irá explicando cada uno de las partes que conforman ese organigrama. Los sectores es la propuesta que tenemos de la manera en que se promoverá. Se divide el municipio en 4 sectores.
El sector 1 comprende, por ejemplo, la Colonia de Educación, San Isidro, Melchor Lomas, Guadalupe, entre otras. El sector 2 comprende Plaza Juárez, Señor de los Milagros, San Antonio, Palacio Municipal. El sector 3, Plaza Hidalgo, Álamos 1, Álamos 2, Mirador, El Calvario y parte de Villa María. El sector 4, Plaza Morelos, Lomas de Topalco, La Virgen, 2 de septiembre, Revolucionaria y la parte sobrante de Villa María. De los sectores que se ven en los cuadrantes, la propuesta es por cada sector conformar 2 cuadrantes. En total tenemos 8 cuadrantes. A su vez, cada cuadrante contará con una unidad de seguridad pública fija, la cual está determinada de manera racional de acuerdo al número de habitantes, eficiencia efectiva y situación de carrera. El sector 1, su cuadrante 1, la Colonia de Educación y Guadalupe. El cuadrante 2, San Isidro y Melchor Lomas. Sector 2, cuadrante 1, San Antonio. Cuadrante 2, Señor de los Milagros, Palacio Municipal. Sector 3, cuadrante 1, Álamo 1 y Álamo 2. Cuadrante 2, Plaza Hidalgo, Mirador Calvario y Palacio de Villa María. Sector 4, cuadrante 1, Plaza Morelos, Calvario y María. Cuadrante 2, Lomas de Topalco, La Virgen y 2 de septiembre. La línea de montaje de los sectores que a su vez se dividen en 2 categorías familiares. En relación a esto, la distribución de personal de unidades en todo el municipio se realiza de acuerdo a criterios establecidos como son el número de habitantes, incidencia electiva, instalaciones susceptibles, entre otras. Por tal motivo, se presenta a este camino la propuesta de sectores y cuadrantes, 4 sectores. Cada sector está conformado con 2 cuadrantes, 8 cuadrantes, 2 por sector. Cada cuadrante tendrá una familia fija y tendrá la familia del grupo táctico, el jefe de turno y de las demostrativas de movilidad, si así lo requiere la ley. Asimismo, se tendrá una mayor cobertura y se ejercitarán los tiempos de auxilio y apoyo para la ciudadanía. Para desarrollar de manera óptima este proyecto, se necesita un estado de fuerza de aproximadamente 150 elementos distribuidos en 2 turnos de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, contando con la distribución de las áreas administrativas que conforman la Comisaría de Seguridad de Movilidad de Michoacán. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de esa cantidad de elementos, en las áreas administrativas se conforman, como es la sala de radio, que es el C2, lo que es la unidad de atención del delito jurídico, la comisaría de partes, todos tienen elementos relacionados a esas áreas administrativas de los funcionamiento. Y para de manera óptima generar mejores resultados, como ejemplo, el sector que cuenta con 4 elementos, tratando de visualizar que se asignan a esa área 3 elementos, 5 por turno, para tener resultados con las cámaras, la prevención del delito. La evidencia de operativos de movilidad, unidades que se hacen de la Dirección Social de Movilidad de los Mayores, la lectura de fatiga, operativos permanentes que tenemos, así como de izquierda a derecha para mostrar la capacitación personal. Actualmente tenemos personal tomando capacitación del Colegio de Gobiernos de la Secretaría de Estado de México. El operativo C significa coordinación de Estado-Municipio. El operativo por la paz del municipio, que se lleva a cabo por la Guardia Nacional. Las reuniones regionales, tenemos día con día la reunión de a los vecinos con necesidades de la ciudad. También tenemos formada ya la escuela municipal, la banda de guerra. Todas esas situaciones son las que se presentan y el apoyo de la mesa se solicita hasta la ocupación en cuanto a la actividad por parte de esta Dirección de Situación de Comunidad de la Ciudad. Gracias. Bueno, concluimos esta presentación de
gracias a Dios, la confianza es general. Nunca proviene de todas las respuestas, de estar abierto a todas las preguntas. La confianza ha de dar la paz, no basta la buena fe. Es preciso mostrarla, porque los hombres siempre, pocas veces piensan. Y por el bien de nuestro municipio, esperemos que este proyecto sea una buena causa por el bien de los mexicanos. Gracias. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, gracias. Si no hay ningún comentario, le solicito a la señora secretaria tome la votación correspondiente respecto a la aprobación del nombramiento del nuevo director de Seguridad Pública y Movilidad del municipio de Michoacán. Señores y señores integrantes de este honorable cabildo, someto a votación el proyecto de acuerdo por el que se apruebe el nombramiento del nuevo director de Seguridad Ciudadana y Movilidad, licenciado Arturo Miguel Gaspar, en el municipio de Melchor-Ocampo, Estado de México. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse levantar la mano. Le informo, señora presidenta, que la propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Es 4. Gracias, señora Carlita. Tomamos la protesta, por favor. Ciudadano Arturo Miguel Gaspar ha sido designado por este honorable cabildo como director de Seguridad Ciudadana y Movilidad, respectivamente, para vigilar la observancia de la normatividad aplicable y contribuir al cumplimiento de las atribuciones de la Administración Pública Municipal en el Estado de México, por lo que pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que regulan y ordenan y desempeñar y patrióticamente los deberes de su encargo, observando en todo momento en el desempeño de su función los principios de profesionalismo, disciplina, legalidad, objetividad, ética, acordes a su responsabilidad? Sí, protesto. Si no hubiera así, que la nación, el Estado de México, pero sobre todo el municipio de Melchor-Ocampo, se lo demande. Muchas gracias. Licenciado y comandantes, una vez más agradezco al cabildo su apoyo y como en algún momento se lo dije, es una responsabilidad para mí, porque efectivamente, como lo dijo el señor síndico, ellos están confiando en mí y a su vez yo estoy confiando en ustedes. Estoy hablando de todo el equipo. Entonces, es de acuerdo a su currículum, la primera vez que va a ser candidato. Entonces, yo le pido que honren ese uniforme que portan, honren ustedes el uniforme y la confianza que se les está dando y ojalá que todo sea para bien, que demos un cambio como se ha venido haciendo, pero que todavía sea mucho mejor. Felicidades a todos. Por favor, señora secretaria, te solicito de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7, relativo al informe que deberán rendir al honorable cabildo diferentes directores y coordinadores de la Administración Pública Municipal del municipio de Melchor-Ocampo en relación al estatus que guarda el proceso de certificación de competencia laboral acorde a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México.
¿Es cuánto? Sí, yo creo que sí, ¿no? Aquí están, sí. Como sabrán, hace algunos días acudieron aquí personal. En esa tabla ya vienen todo. Personal del Instituto Hacendario del Estado de México a entregar las primeras certificaciones a los servidores públicos. Nos llevaron pues sede para que entregaran estas. Y bueno, pues a partir de ahí y promoviendo que estemos dentro de la ley y seamos un ejemplo, se les solicitó a todos los que hoy fungen con el cargo de director pudieran presentarse ante este honorable cabildo para mencionar el estatus de guarda su certificación. Entonces, de acuerdo a esta tabla, les voy a pedir que vayan pasando y que hagan las observaciones o comentarios correspondientes. Coordinador General Municipal de Mejora Regulatoria, fundamento legal, artículo 85, 66 de la Ley Orgánica Municipal. Requiere certificación de competencia laboral, no requiere título universitario, sin embargo, es licenciado en Derecho. Si gusta pasar, licenciado. Buenas tardes, integrantes de este honorable cabildo. Comparezco con ustedes en razón de la citación que se hizo a mi persona como titular de la Procuraduría respecto del punto de orden del día que se trata. Nos piden que dé un informe del estatus respecto de la certificación de competencia laboral de la Organización de Mejora Regulatoria referente al artículo 32 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la cual dice que para ocupar la titularidad de la Coordinación General Municipal de Mejora Regulatoria se debe de satisfacer lo referente, entre otros aspectos, a la fracción número 4, que dice que se debe contar con la certificación de competencia laboral en materia de cargo que se desempeña y expedida por el Instituto con reconocimiento de validez judicial y que este requisito deberá realizarse dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se inician las funciones. Si bien es cierto lo anterior, la misma ley la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, en su artículo 85, señala que el coordinador municipal de Mejora Regulatoria, además de los requisitos señalados en el artículo 32, la misma ley refiere que debe de contar con título profesional y además deberá acreditar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha que inician sus funciones el diplomado en materia de mejora regulatoria expedido por el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Estado de México o la certificación de competencia laboral expedida por el Instituto Hacendario del Estado de México. Con lo anterior es importante saber su conocimiento que el 18 de enero de 2022 la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria hizo llegar a mi coordinación la convocatoria de prevención para el diplomado de mejora regulatoria primera promoción 2022, mediante la cual el Instituto de Profesionalización de los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México convocó a las y los coordinadores de mejora regulatoria del Estado de México para realizar el preregistro para poder cursar el diplomado de mejora
jornada regulatoria de la comunicación 2022 a efectuarse de febrero al mes de junio. Por lo cual, una vez hecho lo anterior, fui aceptado dentro de ese diplomado porque nada más permitían que ingresaran 40 participantes de los 125 municipios. El diplomado inició en la fecha del 17 de febrero y concluyó el 12 de junio, señalándoles que este diplomado contó con 7 diplomados y nos iban haciendo evaluaciones modulares. Teníamos que tener una calificación de una puntuación de 1 a 10 mayor a 8 para seguir avanzando en los módulos. Les comento que todos los módulos los acabé de manera satisfactoria, lo que me permitió continuar con la última fase del diplomado, que fue una evaluación presencial en la ciudad de Toluca, en el cual 2 de los 7 facilitadores del diplomado me evaluaron de manera personal respecto de mis trabajos de aplicación práctica que desarrollé en cada uno de los módulos, y que esa evaluación presencial equivalía al otro 50% para poder yo Dicho esto, el 20 de junio se me informó vía correo electrónico por parte del Instituto de Profesionalización que aprobé de manera satisfactoria el diplomado. Sí. En este momento, todo lo que hicimos a través del Instituto de Profesionalización fue vía virtual, y obviamente las notificaciones para esto se hicieron vía correo electrónico. Ya desde esa satisfactoria del diplomado, eso me lo informaron el 20 de junio. Entonces, con eso que les comento, yo doy cumplimiento a la ley orgánica de municipios del Estado de México para poder continuar con la titularidad de la coordinación electoral regulatoria, porque si bien es cierto que el 32 tiene para todos mis compañeros como para mí la certificación de competencia laboral, la coordinación municipal de electoral regulatoria tiene la opción de poder obtenerse este tema de competencia laboral a través del diplomado expedido por el Instituto de Profesionalización o la certificación por el Instituto Nacional de Empresas. Yo le cumplimiento esa parte a través de mi diplomado, el cual a mí me están citando el día 13 de julio para presentarme en la ciudad de Toluca, en el Museo Margarita del sector del Bicentenario, para acudir a la ceremonia de entrega del diplomado, mismo que estaría repitiendo una vez que lo tenga en mi poder, y también a la presidenta que hizo también la constancia que me del Instituto de Profesionalización, el cual manifiesta que cursé el diplomado. Por favor, sería el cambio. No sé si se me Muchísimas gracias. Ya está circulando su documento probatorio, donde ya aprobó su diplomado en reforma regulatoria, solamente es cuestión de que llegue su diploma. Le solicito a la secretaria del Ayuntamiento de una explicación de su estatus en relación a la certificación de competencia laboral. Con gusto, Presidenta. Quiero informarles que hace unos días, en un evento que se realizó y donde fuimos sede en el municipio de Mechorocampo, se me hizo entrega ya del certificado de competencia laboral en la norma institucional, conducir las funciones de la Secretaría del Ayuntamiento en los municipios del Estado de México. Enseguida se lo circulo. Sería cuánto. Bueno, en el caso de la Secretaría del Ayuntamiento también ya cumplieron el tiempo formal. Toca el turno al contador público, Juan Carlos Chávez Tapia, que será el principal. ¿Está listo, por favor? ¿Nos puede dar una explicación? Gracias.
tarde. De la misma manera que lo mencionó la secretaria del Gobierno, el último evento en que hemos seleccionado municipios para entregar 27 sectores en diferentes áreas. Siguiente, día siguiente, por oficio, al secretario de la constancia, para tomar las cosas, por ello, dar cumplimiento a la norma que exige que estén certificados. Sí, de acuerdo. Muchas gracias, compadre. ¿Se encuentra la arquitecta Linda? No. Les comento el día de hoy que hemos realizado en la ciudad de Toluca. Ella presenta esta constancia de la licenciada Mercedes Lara Valdés, subdirectora de profesionalización y coordinadora de los grupos de dictamen de la COSTEM, en donde hace constar que la ciudadana India Guadalupe Ríos participa en el proceso de evaluación para la certificación con base de la NXL, administrar las obras públicas municipales y servicios relacionados con las mismas en el Estado de México. Esta constancia tiene validez de 30 días, pero les explico que el día de hoy ella, a esta hora ya terminaría de realizar su examen, ya nada más en los días subsecuentes o en el siguiente capítulo, posiblemente se presente para dar el resumen de lo que haya acontecido con ella. Le solicito al director de Desarrollo Económico, también el licenciado Osvaldo, que tuvo hoy su examen, es una constancia expedida por el mismo licenciado, el licenciado Lara Valdés, subdirector de profesionalización y coordinador de los grupos de dictamen de la COSTEM, y bueno, donde hace constar que el ciudadano Jesús Osvaldo Espinosa Gómez participa en el proceso de evaluación para la certificación. Entonces, les hago pasar las dos constancias y en el próximo capítulo que estos compañeros que no se encuentran, pues se presenten. En este momento les solicito la participación de la directora de Desarrollo Urbano, ingeniera civil Samaria Sánchez. del cual realiza el pasado 1 de junio de las 4 áreas de conocimiento que se evalúan, las 4 áreas que se evalúan, cuando estos grupos se desempeñan al 100, solamente en el área de conocimiento tendría que realizar la evaluación de los años solamente en este certificado, al base del próximo curso de junio. Independientemente de eso, quiero mencionar que la actividad certificada por la norma de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Hubo una reforma, también la norma que era el desarrollo urbano, que está en la competencia. De la anterior norma, aún no informa gente que esté certificada para conocer. También tengo un llamado de la materia que se administra el desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Próximos años, Gracias. Gracias. Director de Ecología, en este caso, la licenciada Ivette, pasa también a darnos su explicación. Aunque no es directora, sí está obligada a tener esa certificación. Buenas tardes. Bueno, como
de diplomado, el cual lleva por título Administrar las políticas públicas municipales para la protección y preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El diplomado ya lo concluí, traigo como dependencia como que es el diploma, y bueno, como les comento, mi examen será el próximo 25 de julio. Muchas gracias, licenciada. Dice que ahorita te lo regresamos. En este momento les solicito la presencia de la directora de Desarrollo Social, ciudadana Concepción Clara López. Buenas tardes, importantes, ya terminé mi diploma. Tengo una constancia, ya lo terminé, el proceso de certificación. Gracias. Gracias. ¿Nos regala una copia? Sí, chico. Pásasela ahí al compañero y ya. Gracias. Directora de la mujer, por favor. Licenciada Yanir Hidalgo. Buenas tardes, pues de la Cabildo, que me encuentro para la presencia de inscripción, donde les que para certificar el 25 de marzo de la Junta para comenzar el proceso en el mes de marzo, tengo como fin el día 25 de septiembre, y toda vez que el artículo 96 por el 16 de esa misma caseta me facultamos de elegir a una institución autorizada, elegido reconocer, previamente ya fue integrada la constancia al secretario del departamento de ayer, se puede quedar a pasar a los de Cabildo, y el presente diplomado comienza el día 25, consta de 23 horas virtuales, que van del 25 de abril al 10 de agosto, 7 horas presenciales, que van a ser el 3.5 el 25 de julio y 3.5 el 10 de agosto. Gracias. Gracias, licenciada. Toca el turno a Control Interno, maestro Víctor Reyes Hernández. Gracias, buenas tardes. Por parte de la compañía, se informa que se hizo un diplomado, del cual costó desde junio al 4 de julio, fue ya culminado por 5 módulos y fue aprobado un promedio de 9. Posteriormente, ya el examen de la certificación de las competencias, que va a durar unos días, que es el 27 y 28, que estará en la ciudad de Toluca presentando este examen. Y tiene una constancia que se nos escribió por parte del Instituto Central, donde acredita que tiene una madurez de 36 años a partir de la recepción de ella. Entonces, hace constar que fue cumplido con los fundamentos. Muchas gracias. Por último, el coordinador de catástrofe. Sí, ya lo está circulando. Licenciada Roberto. Adelante. Buenas tardes a todos. Desde el momento en que la certificación ha concluido, ya se hace la evaluación, el proceso de entrega de la certificación será a finales de este mes. Por cuestiones del centro de evaluador, no pudo ser antes, pero ya está concluido el proceso. Traigo la constancia en la parte de la secretaria. Y bueno, se encuentra aquí de parte de ti, el licenciado Gabriel, quien surge como tesorero del TIC municipal. Adelante. Sí, buenas tardes.
Hice ya mi examen de diagnóstico, después pasé a tomar el diplomado, que no me dio mi constancia de terminación del diplomado, pero ya me dio fecha de examen, es el 11 de agosto, donde voy a presentar dos exámenes que es el de documentos generales, que son reactivos, el otro que le llaman de desempeño, que es la aclaración en el módulo de desempeño, que no contiene los productos que hay que entregar una carpeta de trabajo. Estoy en el caso de pendiente por certificar. En cuanto tenga el documento, pues lo voy a entregar a Pídele que la constancia de que esté en ese proceso. Sí, nada más solicitarle la constancia de que está en ese proceso, para tenerlo aquí. Sí, tengo la constancia de inscripción y el manual del trabajo. Muchas gracias. Si nos hace llegar una copia, por favor. Y bueno, pues a todos, para mí, compañeros, es un orgullo, porque estoy seguro que todos los municipios se preocupan por tener personal certificado y profesionales como ustedes. Entonces, no sé si alguno de los compañeros síndicos, regidores, regidoras tengan algo que mencionar. Bueno, agradezco la atención que dada al ayuntamiento y bueno, nada más como comentario, sigamos redoblando esfuerzos para continuar con un buen gobierno que hasta ahora ha sido muy bueno y me siento muy orgullosa de tener a ustedes como directores y agradezco a la presidenta por la confianza que dio en ustedes de que continúen así. Gracias. ¿Alguien más, compañeros? Con el permiso de este honorable cabildo, de igual manera me sumo a las felicitaciones que hace referencia mi compañera regidora, Brisa Escalona, y comentarle a los directores, al cabildo, aunque parezca quizá reiterativo, pero la importancia de tener personal capacitado, certificado y obviamente preparado, pues eso da mucha confianza en una administración pública municipal. De mi parte, quiero pues, hacer mención que los conocimientos que ustedes adquieran como servidores públicos en estos diplomados o los cursos que hayan tenido que realizar para llevar a cabo esta certificación, pues se vean efectivamente reflejados en la atención a la ciudadanía, porque de manera inmediata pues ellos son quienes darán el visto bueno, ustedes como tal son aptos para estar también en el cargo al cual se les ha encomendado. De mi parte sería todo y pues felicitarlos, felicitar a la presidenta municipal de igual manera porque también pues ella ha sido parte fundamental para que ustedes pues estén en el área en la que se están desempeñando como profesionales. Es cuanto. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y de verdad, a mí tener gente capaz, tener gente inteligente. Ahora no olvidemos que estamos aquí para servir y que seamos un ejemplo de servidores públicos. Muchísimas gracias a todos. Que para continuar de lectura el siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidenta. No se retiren, acompáñenos a terminar la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8, presidenta, relativo a la puntualización al punto número 9 de la 24ª sesión ordinaria pública de Cabildo de fecha 25 de junio del año en curso, en referencia a la ampliación de la campaña de regularización de construcciones dentro del territorio del municipio de Melchor Ocampo, Estado de México. Gracias. En este momento le doy el uso de la palabra a la secretaria de Ayuntamiento para que explique este punto, por favor.
Este punto lo queremos puntualizar porque quiero recordarles que anteriormente ya habíamos aprobado esa campaña de regularización de construcciones. Sin embargo, en la aprobación anterior, por un error decía que esa regularización la iba a realizar la Jefatura de Catastro, y puntualizo en estos momentos que la campaña de regularización le toca hacerla a la Dirección de Desarrollo Urbano. Sin embargo, también quiero comentarles que se acercó conmigo la directora para tratar de hacer algunas observaciones o algunas sugerencias relacionadas con la campaña de regularización de construcciones. Y se las voy a leer en este momento. Nos decía, hay algunas cosas que consideramos que son oportunas, sin embargo hay otras que no. Nos decía que la construcción a regularizar sea hasta 400 metros cuadrados. Yo creo que, bueno, esa es una propuesta que ella hace, pero sin embargo hay, más abajo dice que ella propone que esa regularización de construcción sea únicamente en la planta baja y el primer nivel, y en caso de que cuente con un segundo nivel, solo sea un espacio de 20 metros cuadrados esta situación. Ella me comenta que preocupada porque tenemos algunas construcciones de 5 pisos que quiere evitar que estas gentes se vayan a acercar a nosotros y que aprovechando esta campaña pues se atrevan a hacer una regularización de esa magnitud. En ese sentido, pues yo considero que tiene razón. O sea, sí debemos de poner un poco de orden. Obviamente yo le comentaba a la directora que en primer lugar estas campañas han sido promocionadas y autorizadas por los integrantes del Honorable Cabildo para ayudar a la ciudadanía, a los habitantes del municipio. Por tanto, estamos hablando de una campaña de regularización de construcciones por lo que se refiere a regularizar casas habitación y a lo mejor algunos pequeños locales comerciales que se encuentren dentro del territorio municipal. Obviamente, para regularizar construcciones en empresas, pues no está diseñada la campaña. Esto es únicamente para casas habitación y los locales que yo les comentaba. Ella nos comentaba que para regularizarlo deberíamos de tener que las construcciones tuvieran por lo menos 1 año de antigüedad. Yo creo que en ese sentido, pues lo que tenga, el tiempo que tengan, ¿no? Porque no podemos condicionar a la gente que por lo menos deba de tener 1 año de antigüedad. Al mismo tiempo, me decía que no pudiéramos regularizar algunas construcciones que tuviesen un daño estructural visible. Yo creo que eso es correcto, o sea, si vemos que está dañado o que se encuentre en estado ruinoso, pues obviamente no se puede regularizar. Y sin embargo, ella nos hablaba que las construcciones no deben de tener claros mayores a 4 metros sin refuerzo estructural, de menor impacto, sin refuerzo estructural. Yo creo que en ese sentido, pues tampoco pudiéramos limitarlo, ¿no? Esa sería la situación. Sin embargo, ustedes se los comento porque ella lo manifestaba. Y que acotáramos la campaña en donde todas estas obras que se van a regularizar sean obras de menor impacto. Yo creo que al estar regularizando casas habitación, pues obviamente tienen que ser obras de menor impacto. Y el trámite en atención de la campaña será denominado como constancia de regularización.
Esos son los puntos sobre los que versaría, que se puntualizarían, y nos comentaba que el costo de la misma se cuantificaría con base, ¿dónde está la directora? Te damos el uso de la palabra para que expliques la cantidad o el equivalente económico. Actualizando ese punto, nosotros como tal, todos los cobros que hacemos dentro de la Dirección de Salud que van ahora están fundamentados en el artículo 144 del Código Financiero del Estado de México. Ninguno de los cobros es de hacemos de forma arbitraria. Sin embargo, estos están encaminados, están relacionados con la emisión de licencias de construcción. Como tal, no podríamos incluir en este contexto de la campaña el trámite de determinadas como licencia de construcción, porque este no estaría alineado con lo que manda la normatividad en la materia, que es la artículo 18 y el 5, la que es muy clara y dice que construcciones mayores de 60 metros cuadrados requieren de un proyecto ejecutivo completo para poder ser autorizadas o bien poder ser realizadas, ¿no? Bajo este marco de la licencia de construcción. Derivado de esto, entonces, cuando se solicitamos que se estudiara el trámite como constancia de la regularización de obra, de construcción, al no ser una licencia, no tengo modo de hacer un cobro. Sin embargo, lo que comentaba con la Secretaría del Ayuntamiento es el poder homologar para poder realizar los cobros en equivalencia a lo especificado en el artículo 144. El cual, dependiendo de la tipología de la construcción, si se encuentra en social progresivo, interés social y demás, de acuerdo a los otros metros cuadrados que se vayan a autorizar, poder realizar los cobros, insisto, en equivalencia a los certificados del artículo 144 del Código Financiero, para poder tener un fundamento legal para poder realizar los cobros de esta constancia. También, así que por el uso de la palabra, hay un punto que es referente a los lados que mencionaban de los 4 metros o por estructural. Tienen porque nosotros, en ingeniería, parte de lo que tenemos que cuidar, parte fundamental, pues es la seguridad estructural de las viviendas o de cualquier edificación, ¿no? Al tener lados mayores de 4 metros o no cuenten con un refuerzo estructural, la probabilidad de que la losa de muchos inmuebles que también el famoso techo aumenta, el riesgo para un colapso, aumenta. Nosotros son como recetas claras donde tenemos castillos en cada techo o claros menores a 4, disminuimos la probabilidad de colapso en esa estructura. Por eso es que lo proponemos de esa manera. Dado que esta regularización no está entrando como la norma no mata, que es pedir de los puntos, no solo los planos, sino una memoria de cálculo. La firma es un perito responsable en la materia, en el cual se certifica que efectivamente la construcción cumple con los lineamientos normativos, pues sí tendríamos que poner la sugerencia, la propuesta es poner estos candados justamente para disminuir la probabilidad de algún tema estructural y que finalmente tendría una ruta por responsabilidad de la obligación autorizada. ¿Tienen alguna pregunta que realizar, compañeros? ¿Costo de esta regularización? O sea, se va a cobrar lo mismo que la licencia de construcción, nada más que se va a denominar constancia de regularización de construcción, va a ser un equivalente para poder cobrarlo. Aquí el tema ya quedaría de esta manera, o sea, no podemos limitar que la construcción tenga que estar, yo le comentaba a Samaria, le pone una limitante que hasta 400 metros, y le digo, ¿y si tiene 405? ¿No? Entonces ese sería el tema, más bien pudiéramos decir que tiene que contar que la planta baja y el primer piso o el primer nivel y a lo mejor los cuartos de azotea, alguna cosa así, bueno, eso sí es viable.
Yo pienso, por ejemplo, acá abajo tenemos una construcción de 5 metros de un señor que todos conocemos, y sí, también es obvio que no podemos que estén aprovechando esta campaña para venir a regular 5 pisos, eso ya es un edificio, ¿no? Entonces, pues también tendremos que tener cordura y cierta coherencia, ¿no?, en todos los actos que se van emitiendo. Obviamente, pues esos son situaciones excepcionales que no se podrán aprobar, pero conforme vayan saliendo, le comentaba yo a la directora, pues eso se tendrá que ir solucionando. Y no porque esté publicada una campaña de regularización, eso implica que en esos casos se les tenga que regularizar, porque entonces ya tendremos que fundar y motivar el motivo por el cual no se les regulariza, porque ya hay un exceso, ¿no?, en ese tipo de situaciones. Y quedaría únicamente el punto de que dice ella que no debe de tener claros mayores a 4 metros sin refuerzo estructural. Ese punto sí quisiera que ustedes lo comentaran para que lo pudiéramos no aprobar o aprobar. Complementando un poco la información que nos es importante, necesitamos esa parte de los 400 metros, pensando un poco en la tipología de vivienda que se tiene en la zona. Creo que ya más de esa área es una vivienda unifamiliar, sino ya estamos hablando de incluso bajo los conceptos de nivel, segundo, planta baja, planta nivel. Eso pudiera entrar hasta el punto de desarrollo que hay de las herramientas en ese sentido. Creo que no vamos a estar en esa campaña. Es un punto. El otro muy importante, siempre entender, como mencionaba hace un momento, el marco legal de la materia, que es explicado en el Código Administrativo, habla de 60 metros cuadrados como límite para pedir una licencia sin los planos correspondientes. Me queda clara la importancia de la seguridad social. Sin embargo, se entiende que también estas circunstancias que el único fundamento legal que van a tener es esta aprobación pública. Y por lo tanto, hay una responsabilidad, pues en lo que se esté aprobando con ellas. Sí es dejarlo claro que cada día lo que está asumiendo, y por eso los criterios que se pusieron, pues en protección de todos, para realmente, creo que lograr los objetivos que tienen de la campaña, que es ese apoyo social, es realmente apoyar a la ciudadanía, pero también ordenar y regular el territorio correctamente. Sí, comentarles que ya que platiqué yo con ella, me decía que ella estaba preocupada porque hacíamos una campaña de esta naturaleza, porque ella iba a ser la responsable si algo pasaba. Yo le decía, no te preocupes, Amaya, no es tu responsabilidad, es una orden que te va a emitir el cabildo, y la responsabilidad la asume el ayuntamiento para llevar a cabo todas estas campañas, de la misma manera como se llevó a cabo la campaña de regularización de predios que están ocultos a la acción fiscal, o de las fracciones que se van a regularizar, o la del agua potable, o todas y cada una de las campañas. Entonces, ese punto de los 60 metros y eso, pues yo creo que en ese sentido para mí es irrelevante, no tiene mayor trascendencia, y hacer una campaña por 60 metros cuadrados pues no tiene ni sentido, ¿no? Se trata de regularizar las construcciones y darle el servicio a la comunidad, a los habitantes, realmente poderlos ayudar y que en ese aspecto, el de los 400 metros cuadrados, yo hacía referencia, no específicamente, es más, no creo que hayan muchos que excedan esto, pero recuerdo yo el tema de los 60 metros cuadrados, que cuando se excede con 5 metros, pues ya quieren que se tramite el plano. Entonces, por eso
yo creo que pudiéramos hablar únicamente de que cuente con una construcción de una casa habitación, el primero y segundo nivel, y arriba los tinacos o la azotea o una situación de esa. ¿Sería cuánto de mi parte, presidente? ¿Algún otro comentario, compañeros? ¿No? Entonces, señora secretaria, le solicito, por favor, tome la votación respectiva al punto que se acaba de comentar. Sí, únicamente, presidenta, volveré a insistir porque no sé si se apruebe o no se apruebe el punto donde ella manifiesta que no debe de tener claros mayores a 4 metros sin refuerzo estructural. Yo creo que ese punto sí es interesante. O sea, a fin de cuentas no es problema de nosotros, pero si lo autorizamos también, yo creo que sí estamos cometiendo un error, porque si en 4 metros sí se cuelga una losa. En un lado de 4x4 sí se cuelga una losa. Yo creo que ese punto sí debería de especificarse que no se autorice. A menos que el propietario se comprometiera a meter un refuerzo al centro. Yo creo que con un refuerzo al centro, no sé, un poste o un castillo, ya nos da estabilidad en la losa. Sí, se puede, o sea, ahí estaríamos cayendo en una ronda. Yo creo que sí, habría que checarlo y bueno, ellos se encargarían de verificar que esté bien la construcción. Sí, dice, no debe tener claros mayores a 4 metros sin refuerzo estructural. Así es como lo dice. Lo que usted dice es al revés. O sea, dice, no debe de tenerlo, pero si en esos momentos se comprometen a realizar un reforzamiento sería diferente, ¿no? O sea, sí se podría autorizar. O sea, se podría autorizar siempre y cuando el propietario se comprometa a hacer ese detalle. No, pero más bien lo tendría que hacer antes de autorizar. Sí, por eso, aunque lo hagan, ya se autorizaría. Hola, buenas tardes. Me gustaría de antemano checar bien esos puntos por personal de las. No se puede aprobar el punto y después discutimos eso. Que todos tuviéramos un mismo margen, platicarlo y ojalá pudiéramos pasar a la siguiente capítulo para que podamos aprobar. Yo sugeriría únicamente ampliar la campaña de regularización de construcciones dentro del territorio del municipio. Sería aprobar que se amplíe la campaña. Y si ustedes gustan, nos ponemos de acuerdo al final del cabildo, hacemos la reunión, discutimos estos puntos con el ingeniero y entonces llegamos a un acuerdo de los requisitos para esa regularización, porque si no nos vamos a tardar muchísimo. Con el permiso de esta mesa deliberativa, yo igual apoyo la formación del sexto regidor, que primero lo visitamos y después lo aprobemos. Digo, para que todo lo que se vaya a aprobar, pues solamente ya tengamos todos los conocimientos y lleguemos a un buen acuerdo. Es cuanto. Entonces, a ver quién está de acuerdo y lo dejamos para el punto para la siguiente semana. Sí. Entonces, ese punto se queda pendiente a que lo platiquemos en los días subsecuentes y podamos dejar en claro todos los requisitos para hacer esa campaña. Muchas gracias. Le solicito, señora secretaria, de lectura del siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día es el punto número 9 relativo a asuntos generales.
ya tenemos enlistados varios asuntos generales por parte de los regidores. Sin embargo, antes de que inicie, quisiera yo, en el primer asunto general, pasar un asunto general en donde nos está instruyendo la legislatura local, donde nos recomienda que se debe ampliar, se debe de adicionar en el bando municipal el libre tránsito de las mujeres dentro del territorio municipal. Entonces, en este momento yo quisiera proponerles, honorable Cabildo, que se turne a la comisión edilicia este punto para adicionar al mando municipal un artículo más en donde se garantice a través de la ley el libre tránsito de las mujeres dentro del territorio municipal. Aquí tenemos una propuesta que nos hizo la licenciada Janet Gutiérrez Hidalgo, directora de Atención a la Mujer. Entonces, le haría yo entrega a la secretaria para que lo estudien después. Si gustan, en el próximo sesión lo resolvamos. ¿Sería cuánto, presidenta? ¿Quién fue el primero? El primero es el síndico municipal. Damos la palabra al síndico municipal. Gracias, presidenta. Con el permiso de los integrantes de este honorable cabildo, quiero externar una petición hecha por vecinos del pueblo de Licitación, los cuales solicitan a la presidenta municipal se les apoye a la peregrinación anual que se realiza al santuario de San Juan de los Lagos, Jalisco, del día 11 al 13 de agosto del año en curso. Lo que ellos están solicitando para seguridad de los mismos, de las personas que acuden a esta peregrinación, es el apoyo con una ambulancia para que obviamente la gente pues, esté protegida durante su trayecto hacia dicho santuario. Es cuanto le invito la petición para que lo pueda usted tomar en cuenta y pues también de igual manera solicitarle que a la brevedad pues sí se les pueda dar una contestación para que ellos se organicen. Es cuanto. Sí, ya me llegó la petición. La siguiente semana tenemos la reunión con ellos. Gracias. Gracias. Bueno, comentarles a los compañeros del honorable cabildo que se está solicitando lo que es el deportivo Los Álamos para el 7 de agosto para realizar un evento multicultural. Este beneficio o para la parte educativa hacia los alumnos de Álamos 1, presidenta. Entonces, no sé si sea viable tal vez citar también a la persona para que nos explique el proyecto y también tener algunas condiciones para prestar el público Los Álamos. ¿Nos pudiera apoyar en la cita? El punto número 2, lo que es la secundaria, no sé si me puedo apoyar el regidor, en la escuela secundaria oficial Francisco Madero de la primaria Gilberto Gómez, requiere una estadía de trabajada. Ellos me comentaban que en el momento de que llueve están muy inclinadas a las personas. Entonces, no sé si también puede haber alguna opción para los niños y para los padres de familia. No sé si ubiquen esa. Sí, esta es la avenida Insurgentes, la continuación de la avenida Insurgentes. Sí, ahí solamente lo que se podría hacer es meter banquetas y guarniciones, porque es una, así que tendría que hacerse bien el proyecto, porque está complicado. También, bueno, digo, yo la conozco y sí es una bajada muy inclinada también, muy corta, pero muy transitable obviamente porque va a la zona escolar, pero también es muy difícil por el tema de que ahí haya afloramientos de roca.
Entonces necesitaría ir a obras públicas y hacer un evaluar. proyecto. Y bueno, el tercer punto, compañeros, no es un poquito, todos son importantes, pero bueno, llega el ciudadano Brian Aparicio Suárez. Es un joven donde tiene necesidades especiales diferentes y lamentablemente le detectaron un tumor en el axilar del lado derecho. Él solicita su apoyo en busca de varios materiales como una placa, tornillos, broma. Él va a tener una cirugía y bueno, él también maneja un gozo. Viene las evidencias, tiene toda la parte médica, que es el que tiene. Y bueno, sí que solicitaría un tratamiento de considerar poder apoyar al joven a la situación de su operación. Él también está tomando la disposición de ir a platicar con ustedes y bueno, también agradecerles si es que se realiza Gracias. Pudiera solicitar que lo puedan ingresar por presidencia. Ok. Pues ustedes me indican. Sí quiero decirles que del fondo que tenemos, o sea, no crean que nada más, hemos soportado muchísimos apoyos. Digo, esta es una situación extraordinaria como el joven, donde aprobamos 10,000 pesos que le van a hacer trasplante de riñón. Sí quiero decirles que todavía no acordamos con el papá, que cuando ya, como quedamos en Cabildo, cuando ya estén hospitalizados, la mamá y él, inmediatamente se le da el cheque de apoyo. Entonces, con este chico, Brian Aparicio Suárez, sí habla de varios materiales con un costo de 20,600 pesos. Supongo que es la mamá, ella vive en calle Fresnos, en San Francisco de Nopalco. Entonces, díganme, ¿cuánto proponen que les apoyemos? El monto total, él requiere una placa de construcción de nivel negro, sería de perforación sistema 2.4, sistema percutáneo, un kit quirúrgico y un tubo orotraqueal armado 0.0. Ese material tiene un costo de 20,600. Bueno, perdón, a lo mejor todo también depende de su situación económica. A mí me gustaría a lo mejor aportar o hacer una aportación de unos 15 meses valorando su situación económica y no sé, mis compañeros de No lo conozco. ¿Por qué no los campos lo valoramos? Si gustan, canalizo esa situación con la trabajadora social del DIF o con la dirección de la mujer para que hagan la visita, revisen la situación. Digo, hemos tenido eventos, a lo mejor invitamos a la señora, para que se ayude, pueden vender algunas cosas. Vamos a poner un evento de danza, a lo mejor pudiera poner un puesto de comida, no lo sé. Si gustan, yo le contesto a la señora que nos permita unos días. En la próxima semana que se haga el estudio directamente en la casa de la señora, verificar su situación económica y ya yo les entregué a ustedes el resultado de esa revisión, pues, y ya definimos el monto para ayudar. ¿Quién sigue? Pues nada más. ¿Alguien más? Nada más sobre la... Pásenme la petición de la doctora Brisa, por favor. ¿Quién la tendrá? ¿Dónde estaría ya? Nada más para ratificar que se había aprobado la segunda posición para estas personas. Aquí tengo la lista de personas. Le faltan 3, habían visto que eran 18. Ahorita me trae 15 que son personas que no viven ahí.
pero que ya los tiene contactados y que ya están de acuerdo. Entonces, lo que ella me es que si vienen a pagar, que si pueden venir a pagar, que a partir de cuándo, para que pues les surja el agua, porque no tienen agua. ¿No es con base en la lista que nos habían dado la vez pasada o esta es otra? Esta es la que yo pedí. ¿Es de la ampliación revolucionaria? No, esa es de la avenida Insurgentes. Esta es otra. Sí, es otra. Sí, inclusive ahí el plan era conectarnos a la red de pelo. Pero aquí, ¿qué proponen? O sea, ¿cuál es la ahí se aprobó que era el 50% de apoyo para las tomas. O sea, quieren cambiar de red, de la red municipal de la red de su pueblo a la red municipal. Y ya van a pagar aquí. Ya quieren, así que ellos ya están dispuestos, se aprobó que se iba a cobrar la mitad y en una sola institución, ¿están de acuerdo? ¿Pero esto está en Tenopalco? Sí, esto es en Tenopalco, es precisamente ahí en la calle que se va a pavimentar, que es en la Zaragoza. Entonces, por eso ellos dicen que no quiero que me vayan a dejar sin este disparo para meter las tomas. ¿Y si hay agua de nosotros? Sí, está la red. Sí, tenemos la red, inclusive ahí no falla, ya tienen agua. Okay. Esa, y también me comunicaron los compañeros del agua potable de allá, de Tenopalco, que se les puede hacer dar la asesoría técnica para hacer su reubicación de su red y que pues con cuántos tubos se les apoya. Primero tenemos que decidir lo del predio del corazón, porque su tubería tendría que bajar por él y no hemos llegado a un acuerdo con los dueños. Sin problema, han acudido tanto desarrollo urbano como obras públicas, ya pudieron hacer todo el estudio, la topografía y demás. Le comento, Presidenta, ya hizo la arquitecta India, ya me hizo entrega del proyecto que tiene, el proyecto de la calle, cómo quedaría. Pero obviamente pues ya ahorita acordamos que sí va a ser un levantamiento por parte de la Dirección de Obras Públicas a efecto de que hiciera el trazo de la calle y ahora lo que continúa es avisarles a los dueños del predio El Corazón para que venga su topógrafo y ya platiquen aquí y se pongan de acuerdo porque ellos proponen que la calle sea de 12 metros y la otra parte dice que sin problema da los 12 metros pero quería mover un poco la calle. Entonces en ese tema pues ahí los especialistas que es la arquitecta Indira y el arquitecto de ellos se pondrán de acuerdo en el terreno y una vez que ya definan exactamente cómo van a quedar las calles ya procede que hagamos lo demás con el jurídico y que hagamos ya una reunión con usted para que se pueda ya llegar a los acuerdos que se están proponiendo. ¿Sería cuánto? Entonces, les damos cita posteriormente para que se realice, pero sin mencionarles que todavía no tenemos un acuerdo con los dueños del predio del corazón. Entonces, pues tendremos que esperar. ¿Sí? Y bueno, no toda esta petición, es un vecino, ustedes saben que hubo una explosión en Álamos, fueron varias casas afectadas con los vidrios. Por el momento solamente el vecino ha acudido, evidentemente como murió el hijo del dueño de la casa, sin supervisión, pues obviamente no tiene para pagar los servicios de los vecinos. Se acercó el vecino Gustavo Miguel Vadillo, nos presenta unas fotografías, son 2 vidrios de la ventana de atrás y una ventana de la parte de arriba, ahorita tiene plásticos. Él ve que la situación no es suficiente para el vecino, entonces pide el apoyo. ¿Qué le dicen? ¿Sí? Pues son vidrios, o sea, es una situación que sale de la situación. Si no hay
el siguiente punto del día. Le informo, Presidenta, que ya fueron agotados todos y cada uno de los puntos del orden del día y el siguiente punto es relativo a la clausura de la sesión. Señoras y señores integrantes de este capítulo, una vez agotados los aprobados todos los puntos del orden del día para esta sesión, siendo las 19 horas con 3 minutos del día 8 de julio del año 2022, del Congreso de la 26ª sesión